Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 9. El mundo de la naturaleza. 1. Los 6 reinos de la naturaleza. Hay muchas cosas que sugieren que los reinos de la naturaleza rodean a la Tierra con la misma significación con que los órganos vitales sirven al cuerpo. Órganos tales como el páncreas o la glándula tiroides, aunque están corporizados materialmente en un lugar, secretan hormonas apropiadas que alcanzan a todo el organismo. Así, por ejemplo, el reino mineral, aunque su centro de gravedad se encuentra en el reino geológico de las rocas y los depósitos sedimentarios, penetra a través de cada aspecto de la naturaleza y aún del hombre, en cuyos huesos y sangre desempeñan las sales un papel importante. El reino vegetal, con su centro de gravedad en árboles y plantas, también existe en el hombre a través de la vida vegetativa de los tejidos y la carne. Luego, estos reinos de la naturaleza no son clases separadas de criaturas, sino niveles de una forma particular de vida o de una densidad particular. Las criaturas individuales difieren no tanto porque pertenecen a tal o cual reino sino, más bien, por el número de reinos naturales que en ellas se contiene y con los que está en deuda. Por tanto, un pedazo de roca pertenece pura y simplemente al reino mineral. La cosa que crece sobre ella, por otra parte, pertenece tanto al reino mineral como al vegetal. En tanto que la oruga que devora la rosa pertenece a estos y, además, al reino de los animales invertebrados. Un perro es mineral por su estructura ósea, vegetal por su carne, semejante al gusano en su sistema digestivo, pero, por encima de estos, vertebrado por su columna vertebral y el sistema nervioso que depende de aquella y que involucra poderes de movimiento, sensación, coordinación de percepciones y acción lógica, todo inconcebible para los invertebrados. Puesto que una de las principales causas de incomodidad y de confusión del hombre es el hecho de que considera habitualmente a todos estos aspectos diferentes de sí mismos como igualmente humanos e igualmente individuales, será provechoso aclarar sus diferencias con más detalle. En un sentido muy general, los diferentes reinos de la naturaleza se disponen en el globo de la manera en que todas las materias se acomodan naturalmente cuando se abandonan a sí mismas, las más densas en el fondo y las más livianas arriba. El reino más bajo es el de los metales, que parece tener su centro de gravedad en la barisfera. Esta es una pesada capa de casi 2.500 kilómetros de espesor que encierra la desconocida porción de la Tierra que está en el centro, que no transmite vibraciones y que debe ser más muerta y densa que lo que pudiéramos concebir sobre la superficie de la Tierra. Del modo como la barisfera responde a las ondas sísmicas, se ha deducido que sus niveles más bajos están constituidos por hierro o níquel que ha adquirido una increíble rigidez debido a la presión, y que esta rigidez disminuye a medida que se acerca a la superficie. Este es el reino de los metales. Envolviendo a la barisfera se encuentra la capa mucho más delgada de rocas y minerales, que se conoce con el nombre de litosfera. La capa solo tiene 80 kilómetros de espesor y está constituida principalmente por basalto, granito y otras rocas volcánicas vítreas. Estas rocas son formas cristalinas de sílice, hierro, titanio y magnesio y, puesto que parecen formarse de la oxidación o combustión de estos metales, podemos concebirlas como viviendo o alimentándose de la última. Forman el reino de los minerales. Este reino incluye en su estrato más superior el suelo de la superficie terrestre y este, a su vez, está cubierto con la delgada capa verde del reino de las plantas, que se alimenta de sales minerales. Dos cambios muy definidos aparecen en este punto. El reino de las plantas o del tejido viviente es de estructura celular y es sensible a la luz. Siendo celular, está dotado de forma en un sentido completamente diferente al de las formas cristalinas de metales y minerales. Siendo sensible a la luz, es capaz, merced a un mecanismo fotosintético basado en la clorofila, de transformar la radiación solar en energía para su propio uso. Por tanto, en contraste con los reinos inferiores que, en comparación, parecen amorfos y muertos, el reino de las plantas está sujeto particularmente a la influencia formadora de los planetas y a la influencia donadora de vida del Sol.
viviendo y alimentándose del reino de las plantas, se encuentra el reino sumamente delgado, pero inmensamente importante de los invertebrados. 10 de cada docena de las principales categorías, los animales, incluyendo el ejército infinito de gusanos e insectos de la tierra, de moluscos y crustáceos del mar, pertenecen a este reino que comprende cientos de miles y hasta millones de especies. La mayoría de los invertebrados disfruta del poder de la locomoción y, a cambio de alimentarse de las plantas, prestan el servicio de romper y airear el suelo para ellas. Apuntamos que la barisfera es alrededor de 300 veces más gruesa que la litosfera y, de una manera muy general, la litosfera es alrededor de 300 veces más gruesa que el reino de las plantas. Este parece que es el orden general de relación de los sucesivos reinos naturales, porque cuando llegamos al reino de los vertebrados, encontramos una capa mucho más desligada y tenue. Cada centímetro cuadrado de la superficie templada y tropical de la Tierra se agita con la vida de los invertebrados, pero, en comparación, los vertebrados requieren metros cuadrados y hasta hectáreas para vivir desahogados. Nuevamente, parece haber aquí un cambio definitivo, tan evidente como el que separa las plantas de los minerales. Porque son enormes las implicaciones de una columna vertebral, un sistema nervioso y un cerebro en los vertebrados, por más que estos sean rudimentarios. Implica dos sistemas paralelos de nervios aferentes y motores, es decir, un sistema para conducir impresiones del mundo exterior a un centro donde son clasificadas y acomodadas, de cuya disposición resultan ciertas deducciones, de las que proviene una orden motriz apropiado que se envía, por medio de un segundo sistema, a los músculos. Los vertebrados, potencialmente en todo caso, disfrutan del poder de ver y actuar. Son capaces de transformar, en general, no solo la radiación solar para su propio uso, sino las impresiones individuales creadas por tal radiación. No solo reaccionan a la brillantez de la luz, sino a un diseño específico de luz, sonido y otras vibraciones, como el formado por la imagen del hombre, su olor y el rechinar de sus botas. Finalmente, alcanzamos el reino del hombre, una capa tan rarificada y tenue, que solo se encuentran 4 seres humanos en cada kilómetro cuadrado de la superficie terrestre. El hombre vive de las plantas, de los invertebrados y de las partes correspondientes de los vertebrados. Cuando preguntamos en qué difiere objetivamente el hombre de los demás reinos de la naturaleza, nos sentimos en principio confundidos para contestar. ¿Qué hay en el hombre que no sea metal, mineral, vegetal y que no pertenezca, al menos potencialmente, a los animales? Solo podemos decir que parece que es un sistema nervioso superior el que le hace posible darse cuenta de su propia existencia y de su relación con el universo que le rodea. El hombre puede ser consciente y, merced a la conciencia, puede comprender. Solo por esto es hombre. Por tanto, es hombre por la potencialidad de su organismo más que por su actividad efectiva, así como un vertebrado es tal por la potencialidad de su estructura para la acción lógica, de acuerdo a sus impresiones. Con una sola excepción, todos los impulsos y sensaciones que el hombre encuentra en sí mismo pertenecen a los reinos inferiores de la naturaleza. Su único atributo humano es la potencialidad de su conciencia. Si recuerda esto, muchas cosas le serán más claras. La misma secuencia de los reinos de la naturaleza parece sugerir, también, el destino verdadero de esta cualidad humana. Pues cuando establecimos las funciones de la tierra, metales, minerales, vida de las plantas, sin calor propio, carne invertebrada, con calor propio, vertebrados y hombre, parece que también hemos establecido una curiosa progresión natural de comedores y comidos, de quienes son alimentados y de quienes son alimento. Las plantas comen sales metálicas, los invertebrados comen la materia mineral, los vertebrados comen plantas enteras. El alimento del hombre difiere del de los demás vertebrados en que aquel es cocido y caliente, mientras el de estos es frío y crudo. Así, de los hombres puede decirse, sea naturalmente o por artificio, que ingiere alimentos de la carne caliente de los invertebrados. Solamente que sepamos, una criatura se alimenta de vertebrados enteros, incluyendo el esqueleto completo de caballos, elefantes y asnos, con la columna vertebral y los huesos, y esta es la tierra.
Sí, así, todo el universo come y es comido. ¿Qué, entonces, come al hombre? La respuesta parece que es algo más alto que la Tierra. Aquello que es de la siguiente naturaleza superior, por encima de la Tierra y de los planetas, es el Sol. El Sol se comería al hombre. Pero sabemos que los cadáveres de los hombres, como organismos completamente vertebrados, son comidos por la Tierra y como almacén de sales minerales, por los invertebrados, los gusanos. ¿Qué podría significar, entonces, que los hombres debieran ser comidos por el Sol? Esto solo puede referirse a la parte del hombre que lo distingue de todos los demás vertebrados, esto es, su conciencia. El Sol vive de la conciencia de los hombres. Más adelante podemos ver mejor lo que puede significar este enigmático principio. 2. La naturaleza en el espacio y en el tiempo geológico. La disposición de los reinos de la naturaleza que ahora se nos presenta, nos aclara algo que hasta el presente había sido más bien incierto. Unas veces hemos tomado a la Tierra como un cosmos y al mundo de la naturaleza como un segundo cosmos. Otras veces hemos tomado a los dos juntos como si formaran entre sí un solo cosmos. Esta imprecisión ha sido inevitable debido al curioso doble papel de la naturaleza en la escala general de la creación, que sirve, como lo hace, en parte, como elemento integral del planeta Tierra y, en parte, como mecanismo separado por su propio derecho para crear nexos vitales entre una y otra parte del sistema solar. La naturaleza, como hemos visto, recibe y transforma la luz del sol, creando con ella una multiplicidad de formas vivientes transitorias, las que a su desintegración van a alimentar a la Tierra con sus cadáveres y a la Luna con su magnetismo. Literalmente, la naturaleza enlaza al Sol, la Tierra y la Luna. Pero habiendo ahora analizado los diferentes reinos de la naturaleza, encontramos que toda la Tierra está involucrada por ella. Ninguna de sus partes queda afuera. Así, naturaleza y tierra forman un solo ser, un cosmos, del cual toda la variedad de formas vivientes que conocemos solo constituyen las funciones superiores. De este modo, la naturaleza puede ser considerada como el lado emocional, el creador o el artístico del cosmos Tierra. Exactamente como cuando decimos Mozart o Beethoven, no estamos pensando en sus huesos ni en sus músculos, sino en sus papeles creadores o artísticos. Así, en adelante tomaremos a la Tierra y la naturaleza como un cosmos. Mas cuando nos refiramos a la naturaleza, tendremos especialmente en la mente este aspecto artístico o poético de nuestro planeta, que, vistiéndose y desvistiéndose inacabablemente en nuestros atavíos de forma y de color, envuelve continuamente a la humanidad en su aura de belleza y deleite. Porque sin un concepto así, todo nuestro conocimiento científico solo nos da una descripción seca y sin vida. Ahora bien, aunque estos diferentes reinos de la naturaleza, metálico, mineral, vegetal, invertebrado, vertebrado y humano, se encuentran superpuestos como capas o estratos de materia en un orden natural de densidad decreciente, sabemos que, en realidad, no están netamente divididos sino que, de modo sutil, se interpenetran. La ley que rige su interpenetración se conoce mejor cuando se la relaciona con el movimiento browniano de partículas diminutas. Las motas de polvo en un rayo de luz o las partículas de un colorante en un vaso de agua, por ejemplo, no obedecen individualmente la llamada ley de gravedad sino que, impulsadas por el bombardeo de moléculas, cada una danza errática y al parecer sin sentido en el medio en que existe. Sin embargo, cuando se ve todo el campo se descubre que la totalidad de partículas se han acomodado en tal forma que su difusión está perfectamente graduada desde el fondo hasta la cúspide y que disminuye en progresión geométrica exacta al ascenso a capas más altas. Esta ley de difusión que podemos observar muy bien cuando derramamos leche en un vaso de café helado, realmente no está confinada a las partículas diminutas. La disposición al parecer fortuita de las efímeras sobre el techo, alrededor de una lámpara, se traduce en una perfecta graduación de densidad desde la luz a la oscuridad. La errática colonización de un país nuevo, según el capricho de los inmigrantes individuales, se convierte en una difusión perfectamente graduada de población entre los centros de comunicación y abundancia hacia el territorio salvaje.
De hecho, toda la población humana de la Tierra sigue esta ley. Las partículas individuales se distribuyen desde un medio más favorable hacia uno menos favorable en una perfecta gradación geométrica decreciente. Exactamente del mismo modo los reinos inferiores de la naturaleza se difunden o penetran en los superiores y estos, a su vez, en los inferiores. Hasta podemos imaginar al mundo natural en su conjunto como un recipiente en el que las partículas de 6 líquidos de diferentes gravedades específicas se entremezclan de acuerdo con esta ley. La idea es más clara cuando vemos cómo los diversos reinos de la naturaleza tienen sus centros de gravedad en diferentes períodos de la tabla de elementos. Porque, entonces, es evidente que los elementos de cada período particular, aunque se hayan concentrados en su reino propio, se difunden hacia arriba y abajo en la forma descrita. Por ejemplo, podemos suponer que el verdadero sitio de los elementos radiactivos no naturales del período 7 es el centro inerte de la Tierra. Sin embargo, minúsculas partículas de aquellos se encuentran a la altura de las capas superiores de la litosfera, aunque no se encuentran, como antes anotamos, en el suelo o superficie actual de la Tierra. El centro de gravedad de los metales densos y de los raros elementos del período 6 se halla probablemente en la barisfera. Estos se filtran, también, hacia arriba, presentándose en filones más cercanos a la superficie terrestre que los elementos radiactivos, aunque, como ellos no tienen un lugar natural por encima de la superficie, como no sea en los artefactos fabricados por el hombre. La afinidad de los elementos del período 5 es con la litosfera. Estos elementos penetran en los reinos orgánicos colocados por encima, aunque rara vez, con excepción del yodo que existe en notables cantidades en el mar y en la vida marina y que tiene un papel estabilizador que desempeñar hasta en el organismo humano. Sin embargo, empezamos a notar aquí no solo la difusión de partículas de niveles bajos hacia arriba, sino, también, la de aquellas de niveles superiores hacia abajo, ya que encontramos en el mundo de los minerales, hierro, sílice y magnesio provenientes de períodos más altos y hasta oxígeno en la forma de los óxidos de estos metales. En el período D se producen el potasio y el calcio y metales como el hierro y el cobre, cuyas sales constituyen el suelo, el medio de existencia para el reino de las plantas y que da la clave hacia la estructura celular y al tejido y el sistema de savia, característico de la vida vegetal. Este reino también se caracteriza por la penetración descendente del carbono, nitrógeno y oxígeno. El centro de gravedad del reino de los invertebrados se encuentra en el período 3, donde tenemos el sodio y el cloro de la sal y el fósforo necesario a la fosforescencia de muchos insectos y de invertebrados marinos. Particularmente el agua de mar es el medio de los invertebrados y es en los océanos donde se encuentran las más grandes concentraciones de sal y fósforo. Muchos de los elementos de este período se filtran hacia arriba en pequeñas cantidades hasta en el organismo del hombre. Los gases nitrógeno y oxígeno del período 2 forman el aire, que es el medio de existencia del reino de los vertebrados, y con el carbono, son la base de su vida misma. Finalmente deducimos alguna conexión especial entre la potencialidad del hombre y el hidrógeno que llena toda la octava del período 1. La tensión, vitalidad y perspicacia de un ser humano dependen, como sabemos, de la concentración de iones de hidrógeno en su sangre. El hidrógeno ejerce de algún modo en el hombre el mismo papel en lo que se refiere a las funciones superiores y su poder de transmitir la radiación solar en las formas más elevadas de energía que el que tiene en relación con la Tierra. Porque es la ionosfera o esfera de hidrógeno, 100 kilómetros o más por encima de la superficie de la Tierra, el cielo de los antiguos, la que recibe y transforma la energía electrónica del Sol en su forma más pura. Encontramos, por tanto, que los elementos de cada período constituyen, por así decirlo, el medio de vida para un reino de la naturaleza, en el que ese reino existe y del que extrae los materiales característicos de su estructura.
el reino de los metales en la barisfera, el reino de los minerales en la litosfera, el reino vegetal en el suelo, el reino de los invertebrados en el mar, el reino de los vertebrados en el aire, y alguna afinidad entre la naturaleza más alta del hombre y la atmósfera superior impregnada de sol. Todos, en forma general, son ejemplos de este principio. Sin embargo, debemos recordar que la naturaleza nunca se satisface con octavas en una dimensión. Cada fenómeno participa de octavas que avanzan en todas direcciones. La estructura de la tabla de elementos solo se esclarece cuando se la ve como una octava al cuadrado. En la misma forma, aunque el aire parece el medio característico del período horizontal 2, incluye realmente en su composición a todos los gases inertes, helio, neón, argón, criptón y xenón, de la nota vertical Do. Aunque el océano parece el medio característico del período 3, incluye trazas de todos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, de la nota vertical Re. Aunque el medio del suelo parece característico del período 4, comprende a todos los álcalis de la nota vertical Si. Y, de modo semejante, esto ocurre en la litosfera y la barisfera. Es este cuadro de octavas el que produce la difusión infinitamente sutil hacia arriba y abajo sobre lo que antes llamamos la atención. Explica ciertas anomalías de la materia que se encuentra en lugares insospechables y que continuarían incomprensibles si tratáramos de entenderla a través de solo octavas horizontales. Significa que cada reino de la naturaleza entra en cada uno de los otros, constituyendo estos algo como los cuarteles generales de una forma de vida que existe en todas partes. Con esta idea volvemos a nuestro mismo punto de partida en este capítulo. Dijimos que cada fenómeno tiene lugar en octavas que pertenecen a todas las dimensiones. Si puede elevarse al cuadrado, una octava puede, también, elevarse al cubo. De modo que si la octava de los reinos de la naturaleza ha de descubrirse proyectándose verticalmente en ambos sentidos desde el centro de la Tierra hasta la ionosfera y, otra vez, horizontalmente dentro de cada uno de estos estratos, podemos, también, verla en la dimensión del tiempo. Y en realidad, extendiéndose a través de los iones del tiempo geológico, encontramos con exactitud una octava así. En las rocas precámbricas libres de toda vida fósil y que datan de más de 1000 millones de años atrás, vemos huellas de un mundo mineral cabal. En la era primaria, a pesar de los primeros experimentos de la naturaleza con los moluscos y trilobitos, deben haber sido los bosques cálidos y húmedos los que predominaban en la Tierra, aquellas inmensas masas de vida vegetal cuyos remanentes están representados por lechos de carbón. En el secundario los océanos se levantaban y caían, y en ellos la horda invertebrada de moluscos, amonitas y corales, de número infinito y de gigantesco tamaño, alcanzaron la supremacía. El terciario es el período en el que los mamíferos vertebrados, anunciados por los monstruosos dinosaurios del secundario, se desarrollan súbitamente en miles de formas ingeniosas y delicadas. En tanto que el cuaternario incluye toda la historia de ese experimento especial que ha producido al hombre tal como lo conocemos. Cada una de las grandes edades geológicas representa el predominio de uno de los reinos naturales, teniendo cada uno su época de supremacía seguida de su servidumbre a la creación siguiente. En cada era los primeros experimentos en bruto se hicieron en la preparación del tipo de ser al que pertenecía el mundo que seguía. Los solitarios trilobitos del primario anunciaban el mundo invertebrado del secundario. El voluminoso diplodocus del secundario, perdido en su propia época, es el precursor del ligero caballo y del tigre de la edad siguiente. El mono del terciario, parecido al hombre, supone un mundo de verdaderos hombres del presente. Este experimento de formas ulteriores en la época precedente, corresponde a la difusión hacia abajo de los elementos superiores que anotamos antes. El molusco en la edad de los helechos arbóreos es como el sílice proveniente del período de los invertebrados, incrustado al reino de los minerales. Y, en sentido inverso, las formas primitivas de vida que todavía existen en la era del hombre, desempeñan, como el elemento yodo en su cuerpo, un papel estabilizador en el mundo superior en que ellas han penetrado. Esta octava geológica muestra bien, asimismo, la duración variable de las diferentes notas según su densidad.
Así como la barisfera tenía un espesor de 2.500 kilómetros, la litosfera 80 kilómetros, la biosfera vegetal solo algunos centenares de metros y el reino de los animales y del hombre una película de delicadeza suma, así la secuencia de períodos geológicos muestra una disminución logarítmica. La era de los metales y minerales debe haber durado desde la formación de la Tierra hasta el principio del período cámbrico, quizás 1.000 millones de años. La duración de la era primaria de vida vegetal se calcula a veces en 300 millones de años, la del secundario en 140 millones, la del terciario en 60 millones y la del cuaternario nuestro y actual en 2 millones. Las notas de una octava ascendente duran menos y menos tiempo, porque sus vibraciones son siempre más comprimidas. Los períodos se desarrollan más cortos porque es más lo que acontece en ellos. La vida humana ha cambiado más en los últimos 50 años, escribe Sir James Jeans, que la vida del reptil en 50 millones de años en las eras Jurásica y Permiana, es una característica de la energía más sutil, provocar más acontecimientos en menor espacio y en más corto tiempo. De modo que, como antes dijimos acerca de las vidas de seres de diferentes escalas, todas las eras geológicas son realmente de la misma duración. Pero esta compresión creciente de las notas a medida que se elevan, entraña otra implicación. Mientras más pueda suceder en el tiempo, más limitada será la cantidad de tiempo y más velado será su transcurso. La era de los helechos arborescentes, por la pura limitación de sus posibilidades, duró 300 millones de años pero, aún así, tuvo su fin a su debido tiempo. Sir James Jeans probablemente exagera cuando dice que nuestro patrón de tiempo se ha acelerado 1 millón de veces desde entonces. Al menos, esto es de esperar, porque eso significaría que el hombre solo dispusiera de 1 millonésimo de aquel tiempo para realizar todas sus posibilidades. 3. La percepción de los animales. El problema de cómo piensan o cómo ven el mundo los animales ha tenido siempre interés para el hombre. Como Ouspensky señala en Tertium Organum, el hecho de que nunca se hayan encontrado medios directos de comunicación entre hombres y animales con los que conviven, es prueba suficiente de que estos carecen definidamente de ciertos poderes mentales, tales como desarrollar conceptos o imaginar una tercera dimensión, que el hombre tiene asegurados y sin los cuales no podría reconocer el mando. Ouspensky intentó deducir la naturaleza de las percepciones que constituyen la psicología animal, imaginando un mundo de criaturas que existían en una o dos dimensiones, en vez de tres. Debemos considerar ahora el mismo tema desde un ángulo diferente, desde un punto de vista físico más que filosófico. Si, por ejemplo, principiamos con la clase de los insectos, nos damos cuenta de que lo que fundamentalmente separa a la percepción humana de la de los insectos es el tiempo. Supongamos un insecto cuya vida dure un día, como algunos mosquitos de verano, por ejemplo. Según el principio comprendido en el capítulo 2, de que todas las vidas tienen la misma duración, tal mosquito vivirá su vida alrededor de 30.000 veces más rápidamente que el hombre. Todas las formas de energía que alcanzan al mosquito, medidas en vibraciones por segundo humano, se reducirían 30.000 veces o cerca de 15 octavas, medidas en el tiempo del mosquito. El efecto de tal transposición depende, por supuesto, de la presencia y naturaleza de los correspondientes órganos receptores sobre los que, en el caso del mosquito, conocemos muy poco. Pero, de modo general, podemos decir teóricamente que para el mosquito el sonido humano, de la cuarta a la 15ª octava, desaparecerá del todo o se convertirá en una lenta pulsación rítmica. Las ondas hertzianas del radio y las bajas frecuencias eléctricas, de la 25ª a la 30ª octava, adquirirán la naturaleza del magnetismo. El calor y la luz, la de la electricidad. Y los payos décimo, la del calor. A su vez, la luz estará representada por los rayos gamma y el hecho de que estos rayos no existan en la naturaleza, puede tener algún significado cósmico. Puede significar que, por ciertas razones, la naturaleza, al relegar las criaturas a la escala de los insectos los ha exiliado a una región en donde no hay luz y, por tanto, ninguna posibilidad de que ésta se pervierta.
Muchas otras extrañas transformaciones del mundo, derivadas del tiempo de los mosquitos, se podrían calcular. Si cambia la percepción de la radiación, debe cambiar proporcionalmente la percepción del espacio lineal, puesto que nuestros principales métodos de medir el espacio se basan en la distancia recorrida, en un tiempo dado, por las diferentes energías. Por ejemplo, el sonido que camina 330 metros por segundo para un hombre, no cubrirá más que 1 centímetro por segundo para un mosquito. Si un hombre se detiene en el extremo de su jardín y grita a un mosquito a 100 metros de distancia, su voz lo alcanzará cerca de 3 horas después, en una serie de choques sísmicos que durarán 8 horas. De hecho, el hombre se encontraría a una distancia equivalente a casi 3.000 kilómetros y su grito solo podría ser percibido, si lo fuera, por el insecto, del modo que los seres humanos sienten un ligero temblor o la erupción de un volcán distante. En una escala así, el centro de la Tierra está tan lejos del mosquito como el Sol está de nosotros, mientras que el Sol resulta casi tan remoto como la estrella más cercana. La densidad estaría, también, transpuesta a la escala de tiempo del insecto y en relación a su tamaño y peso diminutos. Un aguacero significaría la caída durante varios años, de grandes bloques redondos de agua, como los icebergs de un océano septentrional. El agua sería para el mosquito, un sólido y por supuesto, no sería alcanzado por una gota de lluvia como el hombre no es alcanzado por un glaciar, aunque algunas veces grandes extensiones de agua, charcos, por ejemplo, podrían romper su dura costra creada por la tensión superficial, a consecuencia de un temblor de tierra, chupando al infortunado mosquito en un abismo sin fondo. El aire sería líquido y en este podría nadar hacia abajo y a los lados, o flotar a cualquier nivel. En tanto que el aroma de las flores tomaría, probablemente, junto con el olor de la putrefacción, el lugar del aire respirable. Gran parte de esto puede verificarse mediante la observación directa y por experimentos sencillos. De inmediato vemos que los mosquitos caminan sobre el agua como en un sólido, y pueden nadar, flotar y tenderse sobre los lados o de espaldas en el aire como si fuera un líquido. Les vemos, también, atraídos irresistiblemente por las fuentes de luz, no por ser luz sino del mismo modo como la migración de las aves sigue ciertos campos invisibles de magnetismo terrestre. Y, otra vez, podemos probar con prontitud que la vibración del sonido está más allá del alcance de la percepción del mosquito, por la futilidad de atemorizarlo con gritos. Por otra parte, un experimento más raro demostraría que ciertos insectos y hasta determinados reptiles pequeños, como las lagartijas, pueden detenerse y mantenerse inmóviles por el solo acto de mirarlos con atención. Mientras, por ejemplo, se está mirando fijamente a una araña, ésta podrá quedarse inmóvil y, apenas se distrae la mirada, escapará en una fracción de segundo. Aunque son insensibles al sonido, evidentemente la mirada humana enfocada con atención conduce a algunas vibraciones ante las que determinados insectos reaccionan mecánicamente. En relación con estos insectos el hombre está situado como un cosmos superior frente a uno inferior y su mirada atenta, incalculable para él mismo, actúa sobre aquellos de manera semejante a como el sol y el viento actúan sobre el hombre, alterando por completo su velocidad de movimiento y su manera de actuar. Esto, en verdad, es característico del mundo no de los animales sino de las células, para las cuales tampoco hay arriba, abajo, derecha e izquierda, que tampoco reaccionan al sonido pero que, también, en el cuerpo humano, responden directamente a las vibraciones intangibles de su atención. De hecho, el tiempo de los pequeños insectos los sitúa en la categoría de los cosmos inferiores y podemos comprenderlos mejor si los recordamos no como criaturas con significado individual sino como células libres, por así decirlo, entre las que el tejido conjuntivo de los cuerpos animales falta de modo extraño. Tales seres solo tienen significación en su repetición, es decir, en el cuerpo completo de que forman parte, la colmena, el hormiguero, el termitario, el remolino giratorio de mosquitos suspendido del aire en una noche de verano. En los pájaros y los peces pequeños, cuyo tiempo de vida de unos cuantos años, sitúa sus percepciones a 4 y no a 15 octavas de distancia del hombre, la individualidad tiene todavía poco significado.
Una parvada de estorninos o un cardumen de escombros se entrelaza, voltea, rueda y emigra a distancias inmensas en el aire o en el mar con la misma unidad y coordinación de un enjambre de abejas o de un cuerpo humano. La relación directa con el cosmos de la Tierra, que es característica de los grandes mamíferos y se expresa por el sentido de lo que es arriba, abajo y a los lados, es todavía muy vaga en un ave o pez separados. Ciertas aves domésticas, como los patos, cuando están solos pueden desarrollar una conducta individual en su relación con un ser humano, pero tan pronto como vuelven al grupo, pierden tales reacciones de distinción y hasta dejan de reconocer a su amigo. Para las criaturas en esta escala de tiempo solo están perdidas las 4 octavas más bajas del sonido, pero sus propios sonidos y cantos están naturalmente dentro o más allá de las octavas más altas de sonido. Para el hombre, el chirriar de los murciélagos y el piar de las aves pequeñas con frecuencia nos resultan inaudibles si se comprende esto por completo al reconocer que tales criaturas disponen de 4 octavas más de sonido por encima de las más altas que puede escuchar el hombre. En el fenómeno extraordinario de la migración, en el que bandadas de pájaros viajan miles de kilómetros año tras año sobre rutas que repiten exactamente, es probable que tengamos una respuesta a los cambios de estación en el campo magnético de la Tierra, para los cuales ha hecho sensibles los órganos de las aves esta transposición de 4 octavas. Otra vez, el hecho de que los buitres distinguen claramente la carroña o carne muerta desde inmensas alturas, mientras, por el contrario, solo los animales vivos son distinguibles para otros pájaros en tanto que no distinguen los muertos, parece sugerir que la vista de los mismos pájaros puede variar para incluir o excluir ciertas emanaciones ultravioletas a las cuales es insensible la vista humana inferior. De hecho, tenemos que imaginar las 5 bandas de ondas recibidas por los 5 sentidos de diferentes criaturas, que modifican hacia arriba o hacia abajo en la escala electromagnética, según sus diferentes tiempos, exactamente en la misma forma en que una relación fija de 5 frecuencias podría sintonizarse en diferentes antenas de radio para recibir diferentes grupos de estaciones transmisoras. En esta forma muchos, si no todos, los ejemplos del llamado sexto sentido en la naturaleza, pueden explicarse por semejante modificación que presenta a uno de los 5 sentidos una banda de radiaciones que permanece fuera de aquellas que el hombre percibe normalmente. Si en el insecto y, aun en las aves y los peces, la naturaleza parece haber experimentado con el tema de las células libres, cuando llegamos a los animales domésticos parece que contemplamos variaciones sobre el tema de los órganos libres. El tiempo del caballo, la vaca, el cerdo, el gato o el perro, no está separado del tiempo humano por más de 1 o 2 octavas y, por tanto, sus reacciones y percepciones son más comparables con las suyas. Sobre esta escala obtendremos una comprensión más interesante de la naturaleza del animal por medio de la comparación del mecanismo en vez del tiempo. Examinando en esta forma la anatomía de diferentes animales y comparándola con la del hombre, vemos en cada caso una función órgano enormemente exagerado, mientras que el resto está al mínimo necesario para hacerlo una criatura independiente. Se desprende de esto que un caballo es un sistema muscular en marcha, una vaca una glándula mamaria que camina, un cerdo es un estómago ambulante, una gallina un ovario caminante y un perro una nariz con patas. Una comprensión muy auténtica de la psicología animal se puede obtener con certeza, aprendiendo a concentrar la atención en una sola función en sí mismo y sentir directamente la naturaleza de sus percepciones particulares, sus intereses y necesidades. Vemos y valoramos en el caballo el placer del movimiento, la habilidad y delicadeza de coordinación, la sensual respuesta al calor y el contado, la inmensa capacidad de trabajo, que podemos descubrir en nuestro propio sistema musculomotor. Apreciamos al perro no solo por su poder olfativo en la caza, sino, también, por la rápida respuesta al cambio de escenario o de humor y el apego fundamental al amo y la casa familiar, que van parejas con un sentido del olfato altamente desarrollado. La estructura mecánica de estos animales revela mucho, también, tanto sobre ellos mismos como sobre las funciones que parece simbolizar.
El caballo, con facilidad y placer puede saltar, reforzar, girar, caracolear y moverse y mirar en las 3 dimensiones que le son asequibles. La estructura del cerdo, por otra parte, es de tal naturaleza que después de unas cuantas primeras semanas le es imposible mirar hacia arriba. Su cuello tremendamente pesado, sólidamente unido al pesado cuerpo, la cortina colgante de las orejas, solo le permiten levantar la vista a unos centímetros sobre el suelo y nunca por encima del nivel de los ojos. El cerdo vive en un mundo plano. Para él no existe el cielo. Para el estómago no puede haber astronomía. Mas tal vez la limitación mecánica más importante en estos animales está en que sus ojos se colocan a los lados de la cabeza. Cada ojo puede percibir un amplio campo y aún pueden ver un mayor arco de horizonte que los seres humanos. Pero este rasgo significa, también, que son incapaces de enfocar su mirada en objetos específicos como lo hace el hombre. Este poder de enfoque lleva una posibilidad psicológica inmensamente importante de la que están privados definitivamente los animales. El acto de enfocar los ojos crea una relación definida entre observador y objeto observado. Hace posible la sensación de estoy aquí y ese objeto está ahí. Esta sensación es el principio de la autoconciencia. Tal conciencia inteligente de uno mismo dentro de sus alrededores es lo que nunca pueden alcanzar por completo los animales. Y la limitación de su poder de enfocar los ojos es nada más que un signo externo de una diferencia interna en la estructura nerviosa, que les aparta definitivamente del camino que conduce hacia la autoconciencia y la regeneración. Al mismo tiempo, ciertos animales parecen aproximarse a la posibilidad de una conciencia mucho más que otros. El gato, por ejemplo, ha desarrollado hasta alto grado el poder de enfocar, no sus ojos, sino sus oídos. Cuando un gato mira a una mosca o un ratón, con los oídos intensamente enfocados sobre su presa, parece que expresa en el máximo grado posible del mundo animal, el sentido de la relación consciente de yo gato, tú ratón. Y, en realidad, el gato parece exhibir muchos signos de conciencia propia, ausente aún en la mayoría de los hombres. En un día cálido, un perro se echará en la tierra dejando que sus miembros se acomoden como sea y, a pesar de que puede ser pisado. Evidentemente no sabe dónde se encuentran las diferentes partes de su cuerpo. Esta conducta es inconcebible en un gato, que siempre es cuidadoso para acomodar su propio cuerpo y que, también, con toda evidencia nunca pierde por completo el sentido del conjunto de su cuerpo. La naturaleza parece haber jugado una curiosa broma al gato. Si un perro es un experimento en la función del olfato, un gato es un experimento en la función de la conciencia. Pero es conciencia sin relación con la mente, sin significación y sin posibilidad de desarrollo. Por tanto, es una curiosa ironía de la naturaleza el que el hombre tenga que adquirir, mediante un duro esfuerzo, lo que un gato disfruta normalmente. La diferencia está en que el hombre tiene que adquirirlo sabiendo que lo está adquiriendo y por qué lo está adquiriendo y sabiendo que es solo un paso necesario hacia algo diferente. A ninguna otra criatura del mundo de la naturaleza se le brinda una posibilidad como esta.